Bueno, muy buen día para todos. Agradecemos la puntualidad de todas las personas. Aún hay personas que se están uniendo a esta webinar. Desde la gerencia, ¿me, me regalan por favor micrófonos cerrados? Sí, es. Bueno, entonces, de parte de la gerencia de negocios privados de Previsora, de la gerencia de producto, de la gerencia de responsabilidad civil, y de nuestro interlocutor David Gutiérrez, les damos la bienvenida a este webinar. Lo que queremos con este webinar es aunar un poco más en todos los esfuerzos que ha realizado Previsora para el manejo de este seguro de responsabilidad civil de riesgos cibernéticos, cyber. Para los que lo han estado manejando, pues tenemos una serie de mejoras bien importantes frente al mercado asegurador. Para los que no lo hemos manejado o no lo tenemos dentro de nuestro radar de negocio, es un seguro bien importante que estamos trabajando fuertemente este año y que queremos que de aquí en adelante y hasta finalizar año y comenzar el año 2024, pues sea muy bien allegado a todos nuestros aliados. De esta manera, pues les doy la bienvenida a todos, le doy la bienvenida a todo el grupo de trabajo, a David. La metodología, pues básicamente es preguntas al final de la charla para poder determinar y manejar los tiempos de la mejor manera. No duden en preguntar. Hay muchísimas cosas por preguntar y hay demasiadas cosas por aprender. Entonces les doy la bienvenida a todos y les agradecemos la puntualidad para todo este grupo de trabajo. Le doy la palabra a Viviana Carrión, que hace parte de la gerencia de producto de la gerencia de negocios privados. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a los intermediarios. Hoy nos acompañan de las sucursales de Bogotá, de Medellín y de Cali. Quería presentar a nuestro expositor. Él es el doctor David Gutiérrez, es vicepresidente comercial de UIB Colombia, Corredores de Reaseguros, y es economista con especialización en actuaría, con 13 años de experiencia en la gestión de servicios de corretaje de reaseguros, análisis estadísticos de tarifación y estructuración de soluciones de reaseguro. Profundo conocimiento por colocación de reaseguros, tanto facultativo como de contratos, procesos de negociación para cuentas de mercados de América Latina y familiaridad con reaseguradores locales e internacionales. En su experiencia laboral ha trabajado con Seguros Colpatria, Aseguradora Solidaria, AIG y UIB, que es el actual cargo en el que se desempeña y por lo cual hoy nos está acompañando. Igualmente, se ha desempeñado como docente durante 7 años en diversas universidades, destacando la Universidad CESA, Politécnico Gran Colombiano y el Instituto Nacional de Seguros. Como les decía, por favor, les recomendamos cerrar micrófonos, cámaras. La idea es que este webinar lo hicimos para que puedan interactuar. Como decía Giovanni, las preguntas serán al final. Sin embargo, si las quieren ir colocando en el chat también, las iremos teniendo en cuenta para esa sesión de preguntas. Bueno, bienvenido, David. Muchas gracias. Listo, pues muy buenos días para todos. Muchas gracias al equipo de Previsora y a la Jefatura de Responsabilidad Civil por esta invitación. Como ya pues lo habían anunciado, la idea es que pues, tengamos este espacio para socializar un poco el tema del seguro de riesgo cibernético que se viene pues obviamente gestionando desde la gerencia técnica y que como ustedes bien saben pues de alguna u otra manera ha sido un producto y un seguro que ha tenido una acogida bastante amplia en los últimos 2, 3 años diría yo y que pues evidentemente desde Previsora pues la idea es seguir promulgando por el desarrollo de este tipo de coberturas para hacer obviamente una solución integral para nuestros asegurados. ¿Listo? Igual si tienen preguntas, inquietudes pueden irlas colocando en el chat o levantando pues la mano y en la medida de lo posible pues iremos interactuando en ese sentido. ¿Listo? Bueno, entonces, a grandes rasgos quiero pues obviamente presentarles un mapa sobre unos datos de ciberseguridad de lo que está pasando pues actualmente y qué es lo que vamos a venir enfrentando y por qué la necesidad obviamente de esta cobertura o este tipo de seguros. ¿Listo? Entonces, básicamente vemos acá que los costos previstos de la ciberdelincuencia que se estiman que van a ser acumulados hasta el 2025 van a ser cerca de 10 trillones de dólares, ¿sí? Eso es lo que le ha costado a las organizaciones de alguna u otra manera atender esos eventos que de alguna otra manera comprometen la organización, comprometen la reputación de las empresas, comprometen de alguna otra manera también el nivel patrimonial de las organizaciones. Entonces, esto es un tema muy importante porque también de alguna otra manera el costo acumulado, los gastos acumulados en ciberseguridad tan solo han sido de 1.75 trillones. Es decir, tenemos un gap frente a lo que de alguna otra manera deberíamos estar solventando en temas de ciberseguridad y versus lo que efectivamente estamos de alguna otra manera teniendo. ¿Listo?
Actualmente la población en Internet, pues el 75% de la población mundial está conectada de alguna u otra manera a Internet, y se estima que para el 2030 el 90% de las personas estén conectadas. Esto es bien, digamos que importante. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera eso significa que va a haber un grado de hiperconectividad en donde todos estemos obviamente conectados de alguna u otra manera y a través de alguno u otro dispositivo, y eso pues obviamente va a llevar consigo que tengamos información que proteger, salvaguardar, inclusive obviamente la persona natural como tal tenga que solventar. Actualmente, cada 11 segundos se está, digamos que, detectando que una empresa o un consumidor están sufriendo un evento de ransomware, y se estima que para el 2031, cada 2 segundos, una persona va a sufrir un evento de ransomware. Entonces, esto es supremamente importante también, entender a lo que estamos expuestos cuando estamos navegando en la red, y que también las organizaciones, al simplemente tener una conexión y al manipular algún tipo de información, ya generan ese grado de exposición. ¿Listo? El mercado de ciberseguros a nivel, pues obviamente mundial, casi que ha tenido un crecimiento exponencial, y eso también es un llamado para todos, y es que no solamente nos estamos, digamos que, tratando de atender una necesidad del mercado, sino también estamos generando un nuevo, digamos que, ciclo de primas, un nuevo producto en donde de alguna otra manera no estamos generando competencia directa, porque no estamos ofreciendo un producto tradicional, sino es un producto nuevo en donde, pues de alguna otra manera estamos creando primas para el mercado. Entonces, se estima que para el 2031 el mercado de ciberseguridad, o de ciberseguros más bien, alcance los 34 billones de dólares, y actualmente en Colombia se estima que más o menos estamos alrededor de los 90 millones de dólares, perdón, en Latinoamérica 90 millones de dólares, y en Colombia aproximadamente unos 50.000 millones de pesos, en primas que se están generando alrededor de los ciberseguros. Entonces, fíjense que ha tenido una atracción y una dinámica bien interesante. Adicional a eso, hay un gap de empleos no cubiertos en temas de ciberseguridad, y eso hace obviamente que los costos de implementar cierto tipo de prácticas de ciberseguridad sean pues obviamente onerosos para las organizaciones. Más o menos hay 3.5 millones de empleos no cubiertos actualmente, y se estima que esto pues se mantenga hasta el 2025, hasta que de alguna otra manera comiencen a surgir nuevos especialistas y nuevos, de alguna otra manera, desarrolladores en torno al tema de la ciberseguridad. Y por último, y no menos importante, es que básicamente para el 2025 tendremos que proteger 200 zettabytes de información. Para los que no sepan, básicamente, y para tenerlo de referencia, ustedes saben que un celular más o menos tiene capacidad 200 gigabytes de información, ¿cierto? Un terabyte son 1000, digamos que gigabytes de información, y un zettabyte son 1000 terabytes de información. Entonces, ahora se pueden imaginar cuál es ese volumen de información que estamos comenzando a procesar, que estamos almacenando, que las organizaciones están almacenando, y pues al final del día eso es lo que estamos buscando proteger acá. ¿Listo? La información, que se ha convertido obviamente en un bien bastante apetecido tanto por los ciberdelincuentes, y muy valioso, y un activo muy valioso para las organizaciones. ¿Listo? Bueno, como ustedes bien saben, básicamente el ciberespacio es un entorno vulnerable creado por el hombre. Esto que ustedes están viendo aquí, esta imagen que parece una galaxia, esto básicamente es una red de una porción de las rutas de Internet que existen actualmente, ¿sí? Entonces se podrán imaginar cómo exponencialmente cada vez tenemos muchos más de estas rutas, muchas más de estas interconexiones, y eso lo que hace, pues de alguna otra manera, es generar que cada vez estemos mucho más involucrados como personas dentro de alguna otra manera este ambiente digital. ¿Listo? Simplemente a este tema de ciberseguridad casi que tiene que comenzar a tener relevancia desde hace unos 30 años. Antes no era un tema, digamos que de mayor peso, de mayor preocupación. Hoy en día ya estamos hablando de guerra cibernética, ya estamos hablando evidentemente de la exposición de los activos digitales y de cómo como personas estamos exponiendo nuestra información en Internet. Entonces, fíjense cómo ha cambiado un poco a lo largo de estos años la percepción que teníamos de riesgo, y cómo de alguna otra manera el tema del ciberespacio ya a pesar de ser un entorno creado por el hombre, se vuelve un entorno vulnerable. ¿Listo? En ese mismo sentido. Para que nos hagamos una idea, aproximadamente hay 30 millones de eventos cibernéticos por día, ¿sí? Entonces, eso pues obviamente genera que claramente en todo momento tengamos algún grado de exposición y tengamos algún grado de notoriedad que permita o que haga que de alguna otra manera en algún momento puede ser resultar, digamos que vulnerable, alguno, digamos que de nuestros datos, alguna de nuestra información. ¿Listo? Permítanme un segundo, les voy a compartir simplemente
Listo. Aquí están viendo mi pantalla, entonces ustedes están viendo un mapa mundi. En este momento Colombia es el país número 25 más atacado a nivel mundial. Y como se pueden dar cuenta, todas estas lucecitas navideñas que parecerían, digamos que notorias, básicamente son algún tipo de evento cibernético o algún tipo de vulneración que está siendo detectada y que está siendo revisada. Entonces, si se dan cuenta, obviamente Colombia hoy por hoy, obviamente está temprano, estamos arrancando el día, etcétera, pero pues obviamente si uno ve la estadística y lo que pues ahorita más adelante vamos a ver, a nivel Latinoamérica, Colombia es uno de los países en donde mayor grado de ciberdelincuencia estamos proyectando y detectando, y eso hace que de alguna otra manera estemos en el foco de los ciberdelincuentes, y tal cual es por eso que ustedes han visto de pronto a nivel de medios todo lo que ha pasado con algún tipo de organización, que de pronto lo veremos más adelante. ¿Listo? Bueno. De forma general, básicamente 30.000 sitios web son pirateados diariamente. El 64% de las empresas de todo el mundo han sufrido al menos una forma de ciberataque. Hay 20 millones de registros violados desde marzo del 2021. En 2020 los casos de ransomware crecieron un 150%, y eso es pues, obviamente un punto clave y un punto de inflexión para el producto de cyber. Obviamente más adelante lo vamos a retomar, pero básicamente el seguro de riesgo cibernético no es un seguro nuevo en el mercado. Podemos decir que a nivel mundial tiene unos cerca de unos 20 años, y a nivel Colombia cerca casi que de 10 años, pero realmente desde hace unos 3 años con la pandemia, esto pues obviamente lo que generó fue el impulso al estar todos hiperconectados, y adicional a eso al haber un mayor grado de amenazas en torno a ello. ¿Listo? El correo electrónico es responsable alrededor del 94% de todos los malware, es decir, de la mayoría de eventos cibernéticos que ustedes ven, que ven en las noticias, es porque alguien dio un mal clic, descargó una información, y eso pues obviamente generó ese grado de exposición mucho más alto en torno pues obviamente al ingreso, digamos que de usuarios no autorizados a la web o a la organización. ¿Listo? Cada 39 segundos hay un nuevo ataque en algún lugar de la web, y alrededor, digamos que hay un promedio de 24.000 aplicaciones móviles maliciosas que se bloquean pues diariamente. ¿Listo? Como les contaba, Latinoamérica tiene un alto grado de cibercriminalidad. Ese alto grado de cibercriminalidad, ¿en qué se traduce? En que a nivel mundial, y excluyendo pues Estados Unidos porque las proporciones obviamente son diferentes, Colombia se encuentra más o menos en la posición número 19 de los países con mayor grado de cibercriminalidad a nivel mundial, ¿sí? En Latinoamérica es el número 3, el primero es México, el segundo es Brasil, y tercero pues Colombia, lo cual es un, digamos que ranking que no nos gustaría ostentar, pero pues que es una realidad y lo que se está presentando actualmente. ¿Listo? En Colombia, ¿qué está pasando? Más o menos de todas las notificaciones que se hacen al CAI virtual, y de los eventos de ciberincidentes que se reportan obviamente a nivel policivo, básicamente el phishing es el 42%, la suplantación de identidad corresponde al 28%, el malware es el 14%, y hay fraudes en medios de pago que corresponden al 16%. Aquí obviamente coloco con un asterisco, y es un tema muy importante, es que ya se ha connotado, así como ahí, ustedes saben, para el tráfico de drogas en los aeropuertos, que se conocen como las famosas mulas, digamos que en el ambiente, en el ciberespacio, se ha acuñado un nuevo término que es el de los money mules, que son como las mulas de dinero, y son personas que prestan sus cuentas bancarias, prestan sus registros, digamos que identificación, nombre, etcétera, para poder transferir o ser medios de transferencia de recursos económicos que vienen de transacciones ilegales. Entonces, fíjense cómo también obviamente la ciberdelincuencia, así como avanzamos obviamente en nuevos temas tecnológicos, la ciberdelincuencia también está avanzando en nuevos métodos, evidentemente, para poder, digamos que, estructurar y poder, obviamente, sacarle provecho a ese tipo, digamos que, de transacciones y monetizarlas. ¿Listo? Acá están viendo ustedes de forma, digamos que muy general, un mapa de todos los grupos de amenazas, que estos son los, digamos que círculos naranja con la calavera, que son grupos de ciberdelincuentes que han generado algún tipo de vulnerabilidad a alguna de las organizaciones que ustedes ven acá presentes, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, todas estas son organizaciones reputadas como un Keralty, como un Caracol TV, como un EPM Medellín, la Universidad Piloto, ¿qué otra puedo destacar por acá? Salud Total, Audi Pharma,
etcétera. Entonces, Universidad Javeriana, entonces fíjense que son instituciones con, de alguna otra manera, presupuestos grandes en tecnología y que aún así, habiendo tenido un presupuesto grande en tecnología, sufrieron un evento cibernético. Entonces, eso pues obviamente también es un mensaje a que cualquier tipo de organización es vulnerable y cualquier tipo de organización puede sufrir de algún evento cibernético sin importar el tamaño. O sea, en temas de ciberseguridad, y eso es un tema también para que ustedes les puedan decir a sus clientes, no hay, no son infalibles, es decir, no hay una institución, no hay una organización que sea infalible y que definitivamente no pueda llegar a tener un evento cibernético. Todos estamos expuestos de alguna u otra manera, en un mayor o menor grado, pero pues de alguna otra manera siempre hay ese rango. Instituciones como por ejemplo un Uber o un Microsoft, que son compañías gigantes en tecnología, también han sufrido brechas de seguridad, también han sufrido robos de datos. Entonces, pues de ahí en adelante, de ahí para abajo, cualquier organización puede sufrir algún tipo de evento cibernético. ¿Listo? Hasta aquí no sé si tienen preguntas, comentarios, inquietudes. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, aquí básicamente ustedes ven las exposiciones emergentes. Estas son las industrias más afectadas actualmente. Esto se viene obviamente configurando en la medida en que cierto tipo de medidas y cierto tipo de protecciones se vienen llevando a cabo, pero también obviamente un poco de lo que estamos enfrentando hoy en día. ¿Listo? Entonces, por antonomasia, el 19% de los servicios financieros y de seguros son quienes más, digamos que sufren de eventos cibernéticos. Claramente es la forma más rápida de monetizar un delito cibernético porque pues hay información álgida y estamos hablando obviamente de un tema monetario. ¿Listo? El segundo sector que más está tomando, digamos que relevancia en torno a los eventos cibernéticos es el sector de la salud. ¿Por qué el sector de la salud? Básicamente es porque contienen una gran, digamos que base de datos, un gran nivel de información álgida, información muy importante y que es fácilmente también monetizable. ¿Y qué es lo que pasa? Las instituciones de salud, pues de alguna otra manera están propendiendo y todos sus recursos están propendiendo ¿para qué? Para atender al usuario y pues obviamente para responder al objetivo social al cual de alguna otra manera fueron constituidos. Entonces el tema de la ciberseguridad, el tema del manejo de información, el manejo obviamente tecnológico, sí obviamente se está estructurando, pero pues no se hacía de alguna otra manera como se hacía en el servicio financiero. Entonces, las instituciones de salud han sido instituciones que han sufrido, digamos que eventos cibernéticos de manera muy, digamos que sistemática. Y si ustedes se dan cuenta, pues ustedes lo ven en los medios, ¿no? El caso de Keralty Colsanitas, el caso de Audiofarma, el caso de Salud Total. Y así les puedo obviamente enlistar otra serie de instituciones que han sufrido grandes pérdidas derivados de esos eventos cibernéticos. Y es precisamente por eso, porque en el sector financiero ya obviamente se han cerrado, digamos que todo un bloque y se ha generado obviamente todos unos mecanismos de contención y de control de esos tipos de eventos cibernéticos, situación que obviamente en el sector de la salud hasta ahorita digamos que estamos llegando hasta ese nivel o hasta ese punto. ¿Listo? Tenemos como tercera industria el sector educativo. Obviamente el sector educativo debido a toda la cantidad de usuarios y de personas que tienen correos electrónicos asociados al tema institucional, pues permiten obviamente la entrada a sus servidores, a sus bases de datos y por eso obviamente tienen ese grado de compromiso que se puedan llegar a tener. El cuarto es el sector gobierno, ¿sí? El sector gobierno, digamos que más que un tema de monetización o de información que se tiene, es más un tema reputacional y es simplemente de activismo que busca acceder obviamente a las instituciones gubernamentales con un propósito de infundar una idea o simplemente generar algún tipo de interrupción, pero de todas maneras es algún riesgo implícito que hay, ¿listo? Y hay otro tipo obviamente de industrias como el tema de retail, servicios profesionales, manufactura, que manufactura obviamente va a estar ahí digamos que avanzando y ampliándose en la medida en que los sistemas operativos y en la medida en que todo el tema de plantas, de la maquinaria que se utilizan obviamente a nivel de industrial comiencen a estar conectadas en la red, pues ya automáticamente va a generar algún grado de vulnerabilidad. Entonces ya vamos a estar hablando, y eso va a ser obviamente más hacia mediano o largo plazo, de daños materiales derivados de un evento cibernético. Por eso es que ustedes ven hoy en día en las pólizas de responsabilidad civil extracontractual o en las de daños materiales una exclusión por ahí que hablan de riesgo cibernético. Entonces, claro, uno no lo asocia a la parte, digamos que del daño tangible versus una afectación de un activo digital, pero pues evidentemente ya se han visto casos en donde efectivamente ya hay un compromiso de la parte física, de las plantas físicas, derivado de un evento cibernético. Entonces, esos son, digamos que, cuestiones importantes que estamos aquí evaluando.
Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos las fuentes de riesgo más comunes, ¿sí? Evidentemente las contraseñas débiles, repetidas, el tema de las USBs infectados, que ya de hecho USBs no estamos utilizando mucho. Temas de descarga de aplicaciones, eso también es un tema que genera un compromiso y una vulnerabilidad bastante amplia. Y hoy por hoy, ¿qué otro tipo, digamos que, de fuentes de riesgo se están volviendo claramente mucho más amplias? Temas de los phishing, de los emails, conexiones abiertas que se puedan llegar a generar. Como les contaba ahorita, el 94% de los malwares son por temas de phishing. Estamos recibiendo phishings con un grado muy alto, de alguna otra manera, de vulnerabilidad, que simplemente cualquier persona de la organización puede generar algún descarga de algún archivo, puede generar algún tipo de, digamos que, archivo ejecutable que al final permita el acceso a algún intruso dentro de la misma organización. ¿Listo? Y algo que está generando una preocupación ya a nivel mundial y es el tema del hacktivismo, el crimen organizado, es decir, grupos que se dedican única y exclusivamente a hacer ciberataques y que aparte de todo reciben obviamente un patrocinio por parte de entidades del gobierno. Entonces, caso digamos que muy famoso y muy sonado es el caso de Rusia, el caso de China, el caso de Estados Unidos, de Corea del Norte, en donde el mismo gobierno está fondeando grupos de ciberdelincuentes para desarrollar nuevas estrategias de vulneración, para desarrollar obviamente nuevas herramientas y nuevos, digamos que, malwares o software que permiten obviamente ser, digamos que, intrusivos a nivel de organización. Entonces, esos son obviamente focos muy importantes de riesgo que estamos obviamente percibiendo hoy en día. ¿Qué información es la más apetecida que podemos llegar a tener? Evidentemente hay información financiera, y todo esto que ustedes van a ver acá es parte, por ejemplo, de lo que el formulario muchas veces, de riesgo cibernético, cuando se pide llenar un formulario, se van a pedir. Y es qué tipo de información tienen las organizaciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la información financiera es claramente la más vital, pero ¿qué más información se puede llegar a tener? Información médica, que la información médica, evidentemente puede ser utilizada para algún tipo de extorsión, para algún tipo, digamos que, de daño generalizado, estrategias empresariales, información personal identificable, que esto es obviamente temas de dirección, correo electrónico, digamos que identificación de las personas, etcétera, información de los empleados, datos, de alguna otra manera, propiedad intelectual, etcétera. Y básicamente eso de forma muy general, ¿listo? Y datos encriptados que se puedan llegar a tener, ¿vale? Entonces, esa es la información más álgida y en la medida en que una organización cada vez tiene más información, pues evidentemente se vuelve un activo mucho más valioso. Por eso hoy en día, por ejemplo, una base de datos en la Deep Web, fácilmente una base de datos de unos 50 millones de registros puede llegar a costar alrededor de los $20.000. Entonces, fíjense cómo una base de datos puede llegar a costar más que un barril de petróleo, lo cual ya nos está dando un indicio de hoy en día la información es mucho más valiosa que otro tipo de activos. No sé si hasta ahí tienen preguntas, dudas, inquietudes. Tenemos una pregunta en el chat. Nos dicen que por qué hay compañías que no cotizan la póliza de cyber si la empresa no implementa el MFA. Esto es la autenticación multifactor. ¿Qué incidencias tiene esto? Listo. Ahí, muchas gracias, por la pregunta y es una muy buena pregunta. En efecto, hay cierto tipo de aseguradoras en el mercado que tienen unas restricciones obviamente mucho más, severas a la hora de efectuar una cotización de una póliza de cyber. El tema de la autenticación multifactor, hagan de cuenta, es el equivalente a tener un extintor en un edificio. Es decir, si una persona va a acceder, por ejemplo, a una póliza de incendio, ¿sí? O una póliza así de todo riesgo de daños materiales y, lo mínimo que debería tener dentro de sus medidas de seguridad es un extintor o un detector, de humo. Entonces, ese digamos que es el equivalente en la póliza de cyber a nuestro extintor. Entonces, la autenticación multifactor son elementos que permiten, evidentemente contener y hacer, es como una capa de seguridad adicional. Y en la medida en que una entidad, una organización tenga cada vez más capas, pues evidentemente eso va a permitir que la afectación de la póliza o el evento cibernético se materialice en menor medida, ¿sí? Entonces, por eso es que, ese tipo de requisitos a veces son indispensables, y eso es un punto muy válido porque ahorita digamos que también desde Previsora, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros, y eso es un mensaje claro para todos, por favor, para que lo tengan muy presente, la póliza de riesgo cibernético definitivamente no va a ser
como digamos que el suplemento, ¿sí? O simplemente el reemplazo de las políticas de ciberseguridad que tengan una organización, ¿listo? La póliza de ciberseguridad es básicamente un complemento de todas las políticas de ciberseguridad. Entonces, eso es una, digamos que mala concepción que tienen algunas organizaciones en donde dicen, yo tengo presupuesto para implementar cierto tipo de infraestructura de ciberseguridad o comprar la póliza de riesgo cibernético, ¿sí? Entonces dicen, bueno, yo a partir entonces compro la póliza de riesgo cibernético y voy a estar protegido. Sí, claro, va a estar protegido a nivel obviamente patrimonial si llega a ocurrir algo, pero de todas maneras su infraestructura puede verse comprometida. Obviamente desde Previsora vamos a ir complementando y que esto, digamos que la parte del seguro en general le puede ayudar a complementar esa parte de la infraestructura de ciberseguridad e inclusive con servicios de valor agregado puede ayudar a mejorar esa parte de la infraestructura, ¿listo? Pero una cosa no va a reemplazar a la otra, que eso es un punto, digamos que importante que siempre nos gusta hacer énfasis, ¿listo? ¿Tienen alguna otra pregunta? Si tenemos otra en el chat, nos dicen que ¿cómo se determina el límite apropiado para la cobertura de cyber? Listo. Esa es otra pregunta bastante valiosa y que se repite, digamos que con mucha recurrencia, porque obviamente uno puede ver varias teorías en torno a cuál es el límite asegurado. Nosotros que recomendamos que básicamente pueda contratar entre el 5 y el 10% del patrimonio que tenga el asegurado o del ingreso que está reportando el asegurado. ¿Por qué? Básicamente son tres razones principales o realmente dos razones principales. Una es porque hay una de las coberturas que vamos a ver más adelante, que es el tema de la interrupción del negocio, y es de alguna otra manera en la medida en que una organización por un evento cibernético sufre una interrupción del negocio, pues básicamente la pérdida de ingreso que va a registrar por horas, lo que va a demarcar de alguna otra manera la afectación de la póliza. Entonces, en la medida en que ese límite asegurado pueda cubrir parcialmente esa pérdida de ingreso, pues evidentemente eso es lo que de alguna otra manera se va a recomendar. Lo otro es que hay, por ejemplo, en algunos casos temas de multas y sanciones o la misma reclamación por responsabilidad civil, las pretensiones del demandante que van a estar en función del nivel patrimonial y por eso, pues obviamente, esa demarcación entre el 5 y el 10% es el límite asegurado que normalmente se sugiere que se pueda contratar. Hay otra pregunta, nos dicen, como lo explicaba, en la actualidad existe una exclusión sobre el tema en la póliza de daños materiales. ¿Cómo están ustedes trabajando para levantar la exclusión en el caso que los ataques afecten esta clase de pólizas? Listo. En ese frente, sí es importante hacer una aclaración. La cobertura de daños materiales no hace parte del producto estándar, ¿listo? Pero sí es posible, obviamente, bajo cierto tipo de solicitudes, y esto obviamente se manejará a través de la jefatura de responsabilidad civil como una colocación facultativa, es posible, obviamente, llegar a tener ese alcance de los daños materiales frente a un evento cibernético. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa y por qué les decimos que es un tema, digamos que es específico que hay que manejar con mucho más sutileza? Es básicamente porque, uno, se necesita un formulario mucho más extenso del que ustedes obviamente van a encontrar ahorita con el que trabajamos este producto estándar. Y dos, hay que conocer muy bien a nivel industrial y a nivel, obviamente, de conexión de redes, cómo la organización se está comportando. Entonces, por ejemplo, les doy el caso. Una termoeléctrica, una cementera, una planta industrial. Todas estas organizaciones tienen obviamente un componente que se llama OT o tecnología operacional o básicamente todo el componente de cómo se controla la manufactura y cómo se controlan las máquinas que de alguna otra manera llevan a cabo ese proceso. ¿Listo? Entonces, esas máquinas en el pasado, ¿qué pasa? Básicamente eran controladas por un operador que estaba en el sitio, que estaba in situ y pues simplemente generaba el control de esa máquina. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Esas máquinas muchas veces están controladas de manera remota y al estar controladas de manera remota ya generan un gap en el sentido en que ya hay una conexión mucho más amplia y en donde puede haber una intrusión a los sistemas y pueden generar que obviamente no solamente la interrupción de la operación, sino pueden generar algún daño a la máquina, ¿sí? Que al rotor, etcétera. Entonces, por eso es clave, obviamente, ya tener un complemento y se maneja de forma muy particular porque casi que esto va a ser, es un complemento de la póliza de daños y hay que conocer muy bien la parte de los daños materiales, los valores asegurados, casi que, por ejemplo, el lucro cesante que se tienen daños materiales va a ir en paralelo con el lucro cesante que se da en la póliza de cyber. Entonces, digamos que para responder la pregunta, se maneja, digamos que de forma muy especial y particular y no está como generalizado dentro del producto estándar. ¿Listo? Para que lo sepan.
Tenemos otra pregunta, dice que si se puede asegurar filiales fuera de la jurisdicción colombiana, es decir, empresas que operan en otros países, pero cuya sede principal está en Colombia. Sí, eso digamos que son solicitudes que muchas veces llegan a darse y sobre todo, y les doy hay también un tema que estos son, digamos que ya que van a ver a mediano o largo plazo con mayor incidencia. Resulta que hay una extraterritorialidad en la legislación de protección de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo la jurisdicción americana o europea, aquellas organizaciones, por ejemplo, una organización colombiana que capture información y que capture datos de ciudadanos europeos o ciudadanos americanos, inclusive llega a tener responsabilidad, pero no bajo la legislación colombiana, sino la legislación en marco de la protección de datos de estos dos territorios. Entonces, fíjense que ya hay, nuevamente les repito, la extraterritorialidad en términos de esta legislación. Ahora bien, frente a la pregunta que ustedes hacían de las subsidiarias, sí es posible, digamos que cuando hay otra jurisdicción, pero nosotros siempre lo que vamos a propender es que al final quede la legislación y jurisdicción en Colombia, pese a que obviamente la filial esté en otro territorio, pero entonces va a estar, digamos que dentro de la cobertura como un asegurado adicional. ¿Listo? Hay otra pregunta, dice que si este producto se le puede ofrecer a personas naturales. Todavía no, el producto de persona natural es algo en lo que se va a comenzar a trabajar, yo creo que a partir del próximo año. Por ahora estos son para organizaciones, ¿listo? Pymes o corporaciones, etcétera, que estemos trabajando. Bueno, no hay más preguntas en el chat. Listo, muchas gracias a todos por las preguntas. Bueno, esto era parte de lo que les quería, ahí con la pregunta que me hicieron de la legislación y de las subsidiarias en otras jurisdicciones. La regulación y la legislación a nivel mundial en términos de protección de datos están cada vez más, digamos que avanzando más. El 71% de los países cuentan ya con una legislación, ¿cierto?, en torno a la ley de protección de datos. Y nuevamente, cada vez estamos avanzando mucho más y en la reestructuración de esas leyes de protección de datos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando comenzaron obviamente a legislarse en torno al manejo de la información por parte de los clientes y de los usuarios, estas legislaciones pues son legislaciones que tienen alrededor de 7, 10 años, ¿sí? De hecho, la colombiana, si mal no estoy, tiene alrededor de unos 7 años, unos 8 años. Entonces, fíjense que el mundo ha avanzado a nivel tecnológico en ese lapso de tiempo bastante y eso va a generar que de alguna otra manera tengamos una actualización en torno pues obviamente a todo ese avance tecnológico. Entonces el tema de la inteligencia artificial, el tema pues obviamente de los datos biométricos, el tema pues obviamente de la captura de información que estamos teniendo. Entonces eso sí va a generar digamos que algún tipo de aumento. Si ustedes se dan cuenta y de pronto lo han visto por ahí en medios. Aquí en Colombia, el Ministerio de las Telecomunicaciones ha propendido por crear una agencia de protección digital, es decir, una agencia única, exclusivamente dedicada al tema de la ciberseguridad a nivel, obviamente, estatal. Y nosotros tenemos casos cercanos como en Perú, que en Perú hay una agencia efectivamente dedicada al tema de la protección de datos. Están generando una actualización de la misma ley de protección de datos y en Ecuador ya, por ejemplo, a partir de mayo empezó a entrar en vigencia una legislación en donde las organizaciones pueden llegar a ser multadas hasta con el 1% del patrimonio si hay una violación por parte de la ley de protección de datos. Entonces, fíjense que cada vez se está robusteciendo mucho más y países como Colombia que pertenecen a la OCDE van a tener que tener una similitud o una semejanza con la ley, por ejemplo, europea de la GDPR, que eso básicamente es como la legislación más robusta que existe a nivel mundial en torno a la protección de datos personales. ¿Listo? Lo otro que les decía, básicamente ya tenemos otro tipo inclusive a nivel organizacional, los mismos CISO, que son los Chief Information Security Officer o los básicamente jefes de seguridad de la información. Entonces ya es un cargo específico dedicado exclusivamente a establecer cuál es el manejo de los datos que se está teniendo y de la información de la organización. Y nuevamente, hay datos obviamente cada día se capturan adicionales como los datos biométricos, las huellas, la cara, etcétera, que pues de alguna otra manera eso se está capturando todo el tiempo y que si cae en malas manos, pues obviamente puede generar algún tipo de afectación bien importante. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes? No, listo, perfecto.
Vamos a repasar rápidamente los tipos de amenazas cibernéticas que existen obviamente actualmente, que puede obviamente una organización sufrir. No me voy a detener mucho en esto, pues para poder tener obviamente mucho más espacio y mucha más amplitud para dedicarle al producto de cyber. Entonces, dentro de las amenazas que tenemos, el tema del malware, que básicamente es un software que está diseñado para acceder al dispositivo, dañarlo, generar algún tipo de control o espionaje del mismo dispositivo. Tenemos los ataques basados en la web, que básicamente lo que hacen es capturar información de los usuarios. Es decir, yo pienso que estoy accediendo, por ejemplo, a la página de Previsora, digito mi usuario y mi contraseña, y realmente lo que hay detrás es otra página que está capturando esa información para poder, obviamente, utilizarla y acceder claramente a mi dispositivo o a cierto tipo de información. Eh, los ataques de inyección, aplicaciones web, que esto básicamente lo que hace es de alguna otra manera acceder a las bases de datos de el login. No sé si ustedes han visto cuando, por ejemplo, en el correo electrónico ustedes colocan usuario y contraseña. Cuando ustedes digitan el usuario y la contraseña, eso tiene una réplica detrás en una base de datos en donde están todos los usuarios y contraseñas y lo que hace básicamente es la validación de que ese usuario y esa contraseña coincidan y ahí es donde nos dan el acceso. ¿Listo? Entonces, esos ataques de inyección lo que hacen es que no solamente acceder a mi información como usuario y contraseña, sino a toda la base completa de usuarios y contraseñas que hay detrás, que está soportando obviamente ese login. Entonces, eso pues obviamente permite no solamente acceder a un dispositivo, sino a múltiples dispositivos que yo pueda llegar a tener. Tenemos el famoso phishing, que es obviamente intentar o robar, interceptar usuarios, contraseñas, credenciales financieras, combinando pues obviamente correos falsos y sitios falsos. Entonces, eso pues obviamente son temas, digamos que bien importantes que ustedes han conocido. Los famosos ataques de negación de servicio distribuido, que básicamente esto que hace es que de forma masiva entran en una página de internet, obviamente utilizan bots o utilizan robots o otros dispositivos para poder acceder de forma masiva a esa página web y lo que hacen es generar una caída. Entonces, claro, obviamente la página web solamente puede ser informativa, pero podemos llegar a concebir adicionalmente que esa página puede ser transaccional, podemos generar algún tipo de operación de pagos, por ejemplo, de cierto tipo de producto, servicio, etcétera, y eso pues al final va a generar esa pérdida de ingreso que yo vaya a tener ahí. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes hasta ahí? Listo. Ahora bien, entonces vamos a evaluar claramente esta cobertura de seguro. Y frente al tema de la cobertura de seguro, que es obviamente el invitado principal aquí de esta charla, es comentarles varias cosas. Uno, evidentemente, ustedes saben que el producto de Cyber es un producto relativamente nuevo, como les estaba diciendo. Tiene un desarrollo en Colombia hace aproximadamente unos 8 o 9 años. Y aquí la cuestión principal y la cuestión importante es que ustedes van a ver una diversidad de condicionados generales en el mercado y de productos diferentes, ¿listo? No es como, por ejemplo, en temas de daños materiales, en donde es una póliza que claramente tiene 200 años de historia y ya de alguna otra manera esos condicionados generales están decantados y uno ya puede identificar un producto estandarizado en todos ellos, ¿listo? En la parte de cyber, casi que ustedes conceptualmente van a ver los mismos segmentos y las mismas secciones que ustedes pueden llegar a evaluar en cualquier otra póliza y van a tener diferenciaciones de pronto conceptuales de cómo está cubierto, qué está cubriendo en adición, otras condiciones adicionales que puedan llegar a exigir el cliente dependiendo obviamente de su operación. Entonces, igual, siéntanse en la confianza de hacer consultas, preguntas, etcétera. La idea es que la cobertura de provisor es una cobertura robusta en donde claramente va a estar ampliado a todo lo que queremos cubrir hoy en día de riesgo cibernético, pero es también una cobertura flexible en la medida en que pueda adaptarse a tipo, digamos que de productos que muchas veces que nos vamos a encontrar, en donde el cliente ya tiene una póliza actualmente contratada con alguna otra aseguradora y pues a veces el comparativo se va a dificultar. Nosotros pues obviamente los vamos a apoyar en ese comparativo para que el cliente sepa que lo que ya tiene una póliza la va a tener acá y si hay coberturas adicionales que de pronto no estén concebidas dentro del producto estándar y el producto base de previsora, pues obviamente lo podemos evaluar para revisarlo, ¿listo? Hay ya un condicionado general, obviamente en donde están las exclusiones, donde están las coberturas, las definiciones, etcétera. Entonces eso para que ustedes también tengan la tranquilidad de cómo pues obviamente pueden comenzar a revisarlo con mayor detalle y pueden obviamente tener como una noción de lo que hay acá, ¿listo? Aquí ustedes van a ver, obviamente, y esto es lo que yo les decía, la base conceptual del seguro de cyber es un seguro que se compone de tres secciones. Bueno, realmente dos secciones y esta de gastos de gestión de crisis se activa obviamente derivado de uno de los amparos que vamos a ver. ¿Listo?
Para que sepan todos, la póliza de cyber es una póliza de responsabilidad civil. ¿Listo? ¿Por qué? Porque conceptualmente salió frente a la responsabilidad que tienen las organizaciones al capturar información de terceros y cómo, de alguna otra manera, ante un evento cibernético y ante la exposición que puede generar ese evento cibernético, pues puedo llegar a tener una reclamación de un tercero porque yo no salvaguardé la información en debida manera. ¿Listo? Entonces, esos son obviamente casos importantes en donde, pues, obviamente vemos como la aplicabilidad de esta póliza. ¿Listo? Amparos y digamos que entonces vamos a arrancar con el amparo de pérdidas causadas a terceros, que es lo que les cuento, la base de la póliza de responsabilidad civil. Entonces, aquí básicamente tenemos de coberturas la defensa regulatoria, que son los famosos gastos de defensa y sanciones que se puedan llegar a tener. Multas y gastos de la industria de tarjetas de pago, que esto aplica obviamente para aquellas compañías que hacen procesamiento de pagos, perdón, y que no utilizan, por ejemplo, un proveedor como PayU, PayPal, para todo el tema del procesamiento de las tarjetas de pago, ¿listo? Las tarjetas de crédito, débito, etcétera. La cobertura, pues obviamente de responsabilidad civil, que esto sí es clave, que es responsabilidad por seguridad y privacidad. Y aquí, pues obviamente quiero hacer un énfasis y es que una cosa es el tema de la de ciberseguridad y otra cosa es el tema de la seguridad de la información. ¿Listo? Entonces, la ciberseguridad está concebida dentro de la seguridad de la información. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Puede haber un tercero al interior de la organización que extraiga información, ¿sí? De la organización y fíjense que en este caso, ese tercero puede ir a vender esa información. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí estamos hablando de un caso de seguridad de la información. No hubo un evento cibernético, pero sí hubo una violación a la ley de protección de datos. Entonces, en ese caso, nosotros podemos llegar a recibir algún tipo de reclamación o de responsabilidad civil porque hubo una vulneración a esa seguridad de la información. ¿Listo? Entonces, quiero pues obviamente hacerles especial énfasis en eso porque estos casos, digamos que bajo responsabilidad por seguridad y privacidad, pueden ir más allá obviamente del ciberespacio, ¿sí? Y puede comprometer nuevamente el entorno de la seguridad de la información. Eh, Tenemos responsabilidad por multimedios y esto es que puede pasar que un evento cibernético tome control de alguno de los medios, redes sociales, etcétera, que tenga la organización y pueda publicar información, de pronto generando algún tipo de estafa o puede generando difamación sobre alguna persona en particular. Entonces, eso puede llegarme a generar una reclamación. ¿Listo? Fíjense y les doy un caso, digamos que puntual de eso. El caso de Caracol TV, ellos sufrieron un evento cibernético en donde lograron hackear el canal de YouTube. Y el canal de YouTube, pues básicamente cambió simplemente de nombre, de denominación, y ya no era Caracol TV, sino simplemente le pusieron un nombre a X. Entonces comenzaron a publicar información difamando cierto tipo de personas. Entonces, fíjense que frente a ese hecho pueden llegar a responsabilizar a Caracol Noticias o Caracol TV. Entonces son el tipo de ejemplos de lo que podemos percibir. ¿Listo? Y por último, la RC por subcontratistas o contratistas. Esto es una cobertura que no viene estándar, pero que pues evidentemente se puede otorgar de manera opcional. Y esto ocurre cuando yo como institución, como organización, tercerizo y entrego la información a terceros, entonces, por ejemplo, a un call center, a un BPO para gestionar algún tipo, digamos que no sé, gestión de cobros, marketing, etcétera, y resulta que esa organización sufre un evento cibernético. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que yo puedo recibir una reclamación de responsabilidad civil por el evento cibernético que le ocurrió a mi contratista. Y es por eso que ustedes también, y como idea, digamos que de pronto de prospectos que ustedes puedan llegar a tener, hay muchas entidades y muchas organizaciones que a nivel contractual, cuando, no sé, una compañía como Sonda, voy a poner como ejemplo, ellos los contrata una institución financiera o los contrata una institución médica para proveer sus servicios tecnológicos, siempre les piden dentro del contrato póliza de cumplimiento, responsabilidad civil y póliza de cyber. Entonces, fíjense que la póliza de cyber ya se ha vuelto una garantía a nivel contractual que se está exigiendo para cierto tipo de servicios que se estén generando. ¿Listo? No sé si hasta aquí tienen preguntas, dudas, inquietudes. Sí, tenemos dos preguntas en el chat. La primera es si el producto se comercializa en monolínea. Buenos días, les habla David Ontivón, yo trabajo en la oficina de responsabilidad civil de la Previsora Seguros. Para responder esta pregunta les confirmo que sí, la podemos ofrecer en monolínea, no tiene que estar vinculada con otro producto de nuestra compañía. La otra pregunta es ¿qué tanto es el apetito de riesgo de Previsora en riesgos cibernéticos del sector estatal?
Bueno, en este caso nosotros tenemos bastante apetito en vincular entidades estatales. Actualmente, digamos que pues, la gran mayoría de negocios estatales que recibimos lo hacemos a través de nuestra sucursal estatal y estamos practicando, estamos participando, yo diría que entre el 90 y el 100% de las licitaciones que están llegando de las entidades estatales y ya hemos logrado hacer bastantes negocios. Y una última, bueno, hay dos más. ¿Algunas actividades están restringidas? Perdón, un paréntesis frente a lo que comentaba David y la pregunta de las entidades estatales. Y esto obviamente no solamente para las entidades estatales, sino en general para todas las organizaciones, pero que obviamente con las entidades estatales hemos tenido digamos que un buen ejercicio y es, esta póliza es clave y ahorita lo van a saber por qué, y es tener claramente no solamente el contacto con el departamento de seguros de la entidad, sí, o la organización, sino también con el departamento de tecnología. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto tiene, digamos que un servicio de asistencia en donde tiene un grupo de primera respuesta que ayuda obviamente a la atención del siniestro, ayuda a la atención obviamente de la reclamación y obviamente eso permite que de alguna otra manera se pueda en algunos casos contener el evento cibernético sin necesidad de llegar a afectar la póliza. Uno, eso. Y dos, que obviamente inclusive esto ha sido un ejercicio que hemos hecho con las entidades estatales, es acercarnos al departamento de tecnología porque muchas veces por restricciones presupuestales pues las áreas no han podido, digamos, que generar algún tipo de mejora, algún tipo de implementación. Entonces, desde aquí tenemos algún tipo de herramienta que nos va a permitir de alguna otra manera que la entidad y parte del equipo de tecnología de esa organización pueda evidenciar que hay algún tipo de vulnerabilidad y lo pueda mejorar, controlar, remediar, porque pues obviamente esas son herramientas que tienen algún tipo de costo y que de pronto la entidad estatal por esos, digamos que restricciones presupuestales que pueda llegar a tener, no pueden acceder a ese tipo de mapeos o ese tipo de herramientas. Entonces, eso es un ejercicio, digamos que conjunto de administración de riesgo, de gestión de riesgo, que pues claramente lo que yo les decía, ¿se acuerdan de que la póliza de cyber sea el complemento de la política de ciberseguridad? Eso es un poco, digamos que esa estrategia que venimos desarrollando. Perfecto. Entonces, hay otra que dice que si algunas actividades están restringidas. Buenos días. Con respecto a esa pregunta, no, no tenemos actividades restringidas. Lo que sí hacemos es que, digamos, aceptamos todas las solicitudes de seguro y ya, pues, con nuestro reasegurador las analizamos a fondo y eventualmente emitimos una respuesta, una oferta o una declinación de acuerdo al estado de riesgo de cada cliente. Listo. Hay un complemento a lo que comenta David. Efectivamente, la idea es hacer un tema conjunto porque también el mensaje que queremos dar es, al final esto es una póliza nueva y no queremos como generar esa expectativa para después simplemente el cliente que sí efectivamente esté interesado en adquirir una póliza automáticamente cerrar las puertas, sino que la idea es que se haga una construcción conjunta y una gestión de riesgo conjunta. Solamente, digamos que para hacer mención que hay unas actividades que tienen cierto grado de restricción, esto es más a nivel obviamente de riesgo moral y creo que esto sí es más que el del producto cyber per se, es de la actividad general y es, por ejemplo, tema de muchas veces de casino o las plataformas de apuestas en línea o contenido para adulto, que son como esas prácticas o esas actividades que de alguna otra manera sí, más allá, digamos que el riesgo cibernético, es el riesgo moral que hay por ello y que pues de alguna otra manera, inclusive para cualquier tipo de póliza, casi que se replica esa mismo tipo de exclusión de actividad. Hay una pregunta que no sé si la responden ahora o la van a hablar más adelante sobre, pues, que les interesa a los intermediarios y es la comisión que se otorga para este seguro. En este momento estamos otorgando una comisión del 15% para estos negocios. Perfecto. Otra persona nos dice otra pregunta que hay algunas compañías de seguros que están ofreciendo dentro de su banca seguros con entidades pues de carácter financiero esta cobertura de cyber y digamos que tiene un precio muy competitivo. Que si tenemos conocimiento sobre las ventajas en nuestras coberturas frente a ese tipo de seguros que se venden a través de banca seguros, que normalmente pues es un poco más limitado, ¿no? Pues en este caso, pues como lo hemos venido comentando, nosotros hacemos una oferta comercial de acuerdo al estado de riesgo de cada uno de los clientes. Definir si nuestra propuesta es mejor en sentido económico o de prima, no lo podríamos determinar a nivel general, tendríamos que determinarlo a nivel casi que o sea, particular de acuerdo al cliente.
Obviamente, digamos, nosotros tenemos mucho conocimiento de cómo se está manejando el producto en el mercado y eventualmente tenemos como unos puntos de referencia, los cuales pues, tenemos muy en cuenta al momento de presentar nuestras ofertas comerciales. Esto en el tema del cobro de prima o la tasa que podamos ofertar. En cuanto a las condiciones técnicas, también digamos que tenemos conocimiento de las coberturas que otorgan otras compañías. Sin embargo, como lo mencionó nuestro expositor, hay muchas coberturas que generalmente las otorgan otras compañías de seguro, pero recaen en lo mismo, y es que en este seguro en particular las coberturas pueden tener diferentes nombres y por ahí el cliente sentirá que no se le está otorgando la cobertura cuando sí se le está otorgando, solo que bajo una denominación que nosotros tenemos. Ahí básicamente también frente a la pregunta dicen que hay otro tipo, digamos que de canales como Bolívar o Sura a través del canal de Banca Seguros que vienen ofreciendo pues obviamente dentro del portafolio. Comentarles ahí varios, digamos que ítems. Uno, que muchas veces el límite de cobertura que pueden adquirir y que eso pues obviamente se refleja en el precio, son límites asegurados bastante pequeños, ¿sí? Sobre todo digamos que destaco el caso de Bolívar en donde no son límites asegurados muy grandes, sino simplemente son complementarios y adicional a eso que simplemente el asegurado tiene que tener todo su portafolio, todo su paquete de seguros para poder acceder a la póliza de cyber. Cosa, digamos que contraria que tenemos acá, en donde definitivamente hay límites mucho más altos y pues evidentemente puede ser como ofrecido en monolínea y no va a haber ese de alguna otra manera, digamos que vinculación o que tenga que estar sujeto la póliza de cyber a otra póliza de otra línea financiera como directores y administradores o infidelidad de riesgos financieros, que eso obviamente pasa también en otras aseguradoras, ¿sí? Entonces siempre como que yo te ofrezco la póliza de cyber, pero tienes que también comprarme la de IRF o la de D&O. Entonces eso como para tenerlo presente. Dos, lo que les contaba ahorita de las herramientas y de los servicios de valor agregado. Dependiendo claramente del tipo de asegurado, del tamaño del asegurado y de las necesidades que nosotros identifiquemos, hay unas herramientas de evaluación y de escaneo de posturas de ciberseguridad que nosotros compartimos con el asegurado y adicional a esos servicios adicionales que pueden complementar la oferta de valor y sobre todo para que el cliente no siente que solamente está comprando un seguro que solamente hasta el momento en que lo afecte es que lo va a tener que utilizar, sino también la idea es que poder, obviamente, tener de alguna otra manera una tangibilización del seguro al complementarlo con este otro tipo de servicios. ¿Listo? Entonces eso como para que lo tengan ahí presente. Bueno, otra pregunta es si amparamos transferencias electrónicas efectuadas por terceros. Listo. A ver, digamos que cuando hay cierto tipo de pólizas que de pronto ya lo tienen y como les contaba ahorita David, que el cliente ya lo venga trayendo, se puede llegar a amparar. ¿Qué es lo que pasa? Y esto, pues obviamente a nivel conceptual, es una de las cosas que más ha generado como confusión en el mercado, sobre todo porque hay, de todas las aseguradoras que lo ofrecen ahorita, hay una aseguradora en particular que ofrece este tema de transacciones electrónicas. Resulta que la póliza de cyber surge como, digamos que esto les estoy hablando de historia. La póliza de cyber surge como un anexo a la póliza bancaria, en donde venía la póliza bancaria, venía un anexo de crimen por computador y adicional a eso venía el anexo de cyber. Entonces la parte de cyber comenzó a tener tanta divulgación que comenzó a venderse como una póliza en standalone, una póliza en monolínea y como práctica comercial se venía otorgando básicamente el tema de transacciones electrónicas dentro de la póliza de cyber, pero realmente es una mala concepción. ¿Por qué? Porque es que un cliente que accede a la póliza de cyber normalmente ya tiene una póliza de infidelidad y riesgos financieros. Y bajo esa póliza de infidelidad y riesgos financieros ya tiene cubierto el agregado de crimen por computador, que es este tema de transferencias electrónicas o transferencias fraudulentas. Entonces, ¿cuál es la situación? Que digamos que ahí es dejarle claro al cliente cuál va a afectar primero, por qué afecta a una en exceso de la otra. Eso es, digamos que realmente, por eso es que realmente bajo la póliza de cyber no se debería comercializar o no se debería incluir las transacciones electrónicas porque ya el cliente debería tener otra póliza adicional. Entonces, por ejemplo, para instituciones financieras, de plano no se incluyen las transacciones electrónicas precisamente es por esa razón y porque en el momento del siniestro es saber cuál se va a afectar en primer medida y cuál iría en exceso de cuál. Entonces, es por eso, digamos, que dejamos esa salvedad. ¿Listo? Nos preguntan que cuál ha sido la experiencia de este tipo de pólizas frente a la siniestralidad. Listo. Frente al tema de la siniestralidad, básicamente
A ver, nosotros digamos que aquí hemos tenido un par de casos, ¿sí? A nivel de mercado, la siniestralidad más o menos, para que sepan, está alrededor del 5% ya, ¿sí? Y también sabemos de cierto tipo de organizaciones que han sido, digamos que objeto de ciberataques, en donde han incurrido en pérdidas muy grandes y no han tenido póliza. Entonces, ya es obviamente como el margen de lo que uno puede evidenciar de efectivamente la necesidad, ¿listo? Para que se hagan una idea, o sea, esto a veces se concibe las pólizas de cyber como pólizas de severidad, y también obviamente por eso a veces ven ustedes esos deducibles dependiendo obviamente de los límites contratados. Y es que un evento cibernético en promedio le está costando a la organización $800.000 entre todos los gastos para la remediación, y los gastos para mejora obviamente de su infraestructura tecnológica. Puede estar alrededor de los $800.000. De hecho, hay un caso, digamos que conocido, obviamente es público, que fue el del INVIMA. INVIMA más o menos gastó alrededor de eso, de 5.000 millones de pesos en la remediación y la contención de ese evento cibernético. Entonces, si ustedes se dan cuenta, casi que es el marco de referencia para los límites de cobertura que se adquieren. Nos pregunta un intermediario que él conoce que en otras aseguradoras se excluye los servicios de tecnología subcontratados por un proveedor de servicios a un tercero, que si en Previsora está amparado o no. Bueno, para este caso, los contratistas y subcontratistas, como lo mencionamos anteriormente, es un amparo opcional que otorgamos de acuerdo a la solicitud del cliente y que entra a revisión de acuerdo a cada uno de los clientes. Porque pues tenemos que tener en cuenta que acá el nivel de exposición ya no es solamente de nuestro cliente original, sino también de las personas que está subcontratando. Entonces, no lo negamos, no digamos que no lo excluimos de entrada, simplemente entra como una solicitud particular, la cual entra a revisión y de acuerdo pues al nivel de vulnerabilidad de ese contratista que estamos incluyendo, se otorgará la cobertura o no se otorgará o se otorgará de alguna manera específica. Ahí simplemente como complemento a lo que decía David, efectivamente, y era parte de lo que yo les decía, que a nivel, obviamente, de contratos, les están pidiendo como garantías, sí, dentro de las pólizas de garantías están el cumplimiento de RC y la de Cyber. Entonces nosotros obviamente podemos apoyarlos para ese tipo de compañías de tecnología que vienen a adquirir eso, solamente con dos salvedades. Uno, muchas veces solamente vienen el amparo de responsabilidad civil, no viene obviamente con el producto todo completo, entonces eso se puede, digamos que atender de esa manera. Dos, siempre le vamos a sugerir a ese cliente, a esa compañía de tecnología, que adquiera una póliza global para toda su operación y ellos pueden obviamente colocarlo mediante endoso cada uno de los contratos que efectivamente va a ejecutar para que pueda obviamente acreditar esa póliza dentro de ese contrato específico, ¿sí? Y tres, y eso es nuevamente un tema también importante para aclararle a esas compañías de tecnología, es que muchas veces compran la póliza de cyber más por el requisito del contrato, pero esas compañías también tienen un riesgo, que es el tema de errores de emisiones. Entonces, hay digamos que un producto específico de errores o emisiones para compañías de tecnología que también a través de la Jefatura de Responsabilidad Civil podemos atender, porque muchas veces pueden haber, por ejemplo, interrupciones de la red, interrupciones del negocio para el cual esté ejecutando el servicio de la compañía de tecnología, que no necesariamente sea un evento cibernético, sino simplemente puede ser un error humano, un error de programación, ¿sí? Y eso puede generarle pérdidas al contratante. Entonces, eso simplemente a veces también les aclaramos a las compañías de tecnología que si bien obviamente la póliza de cyber la van a necesitar y es necesaria, es importante ese complemento de errores u omisiones. Bueno, acabo de leer ya que nuestra jefe de oficina también nos ayudó a contestar, pero para los que de pronto solo están escuchando, nos preguntaban si aceptamos formularios de otras compañías. Efectivamente, sí lo hacemos. Y en las sucursales donde ustedes trabajan, pues pueden adquirir también nuestro formulario. Igualmente, el checklist mínimo de documentos también existe y con las sucursales, pues ellos les pueden orientar. Otra pregunta dice que ¿qué documentación será suficiente para acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida? Bueno, partamos de que las reclamaciones en este tipo de seguro, nosotros siempre que hacemos una oferta comercial va acompañada de un protocolo de reclamaciones. Nosotros estamos trabajando con una firma externa que se llama Cyber Scout, que es una firma que de entrada
en el momento de la reclamación, en el momento de que nuestro cliente identifique una afectación a su seguridad cibernética, esta firma externa que pues, es experta en este tipo de temas, los va a acompañar y va pues, a tratar de acompañarlos en todo el tema de pues, la situación específica que se les esté presentando. A partir de este momento, pues de entrada lo que se busca es pues que el daño o la afectación que tenga el cliente no sea mayor, de acuerdo a las recomendaciones de esta firma experta, y de ahí ya pues empezaremos, digamos, la evaluación de una eventual afectación de la póliza y ya entraríamos a mirar qué documentos probatorios se necesitan. Como tal, no existe o no hay un lista de documentos como si pueda haber en un seguro de daños normal para acreditar una ocurrencia y cuantía. Sin embargo, en este tipo de seguros ya estamos muy acompañados de nuestra firma y ya durante el proceso se irán evaluando los documentos que se necesitan para acreditarlo. Ahí en adición a lo que mencionaba mi colega David, es importante resaltar el tema de la firma y de grupo de primera respuesta porque al final es el mecanismo de contención del evento cibernético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de situaciones y de eventos, lo mejor es controlarlos de manera, digamos que automática e inmediata. Y por eso, pues obviamente siempre procuramos es que el asegurado, y por eso les decía del contacto más con el departamento de tecnología para que sepan que existe una póliza y que pueden llamar, porque muchas veces la póliza se queda en el departamento de seguros, se queda obviamente guardada y no se socializa este tipo de servicios o este tipo, digamos que, de nivel asistencial. Y es que la idea es obviamente ofrecer esa asistencia, llamémoslo así, porque muchas veces, como les decía ahorita hace unos minutos, se puede controlar el evento cibernético sin necesidad de afectar la póliza. Y al final, obviamente, el cliente va a sentir claramente el servicio que se da la necesidad de tener la póliza, pero sin necesidad de incurrir claramente en un siniestro per se, ¿listo? Y lo otro es que también, si efectivamente se llega a necesitar la póliza, pues casi que esta firma de primera respuesta lo que le va a ayudar al asegurado es hacer esa primera notificación de aviso. Obviamente el asegurado es quien tiene que hacer el aviso formal ante la aseguradora, pero ya le ayuda, digamos que, a mantener como ese checklist o hacer ese checklist de lo que vamos a necesitar para poder atender la emergencia. ¿Listo? Bueno, en este momento creo que ya no hay preguntas nuevas. Nuestra jefe complementó algunas de las que ya se habían también respondido. Quería comentarles que aquí en el chat les dejamos un link para la encuesta para conocer sus opiniones sobre este evento. Bueno, ya llegaron dos preguntas más. Dice que de cara a las demás compañías, Previsora, ¿qué valor agregado ofrece con esta cobertura? Listo. Por ejemplo, temas de valor agregado, uno es el tema del monitoreo. Si quieren, podemos hacer un ejercicio rápido para mostrarles y para convencerlos. Un segundito, por favor, voy a hacer un tema rápido acá. Regálenme un minuto, por favor. Voy a utilizar aquí de conejillo de Indias al dominio de Previsora. Eh, ya les muestro. Entonces, básicamente, aquí esto es una de las herramientas que nosotros venimos utilizando y que la idea es obviamente ofrecer de valor agregado al asegurado. Y esto es una herramienta que hace un análisis sobre el dominio de parte de la organización. ¿Listo? Entonces, esto es una de las herramientas que utilizamos. ¿Listo? Entonces, esta herramienta establece y evalúa 10 factores de riesgo sobre, obviamente, la postura de ciberseguridad del cliente y en este caso obviamente utilizamos el dominio de Previsora. Entonces aquí obviamente uno puede evaluar tipos, digamos que de exposiciones, vulnerabilidades que se estén generando, detectando, cadencia de parcheo que se pueda llegar a tener y algo muy importante y es todo el tema de hacker chatter o information leaks y es que esta digamos que herramienta permite identificar si por ejemplo hay algunos correos electrónicos o uso de credenciales no autorizados que
o deben estar en la red. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos de nosotros que utilizamos, por ejemplo, nuestro usuario, nuestro correo electrónico para, de alguna otra manera, acceder a cierto tipo de plataforma. Entonces, por ejemplo, plataformas para hacer ejercicios, aplicación obviamente que nos mide la quema calórica, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa información queda obviamente en ese repositorio y muchas de esas aplicaciones las hackean. Entonces, normalmente nosotros que utilizamos el correo corporativo, pues como no podemos tener todo un listado de contraseñas, pues normalmente vamos a utilizar la misma contraseña del dominio y esa contraseña va a quedar obviamente en ese repositorio y va a quedar, obviamente va a generar ese grado de exposición. Entonces, por ahí obviamente puede haber algún tipo de vulnerabilidad. Entonces, este tipo de herramientas nos ayudan y ayudan de alguna otra manera a sensibilizar al asegurado frente a la medición de su postura de ciberseguridad y que al final, por ejemplo, y quiero que también esto sea claro para ustedes, muchas veces las demás aseguradoras simplemente le declinan por la actividad o les declinan, digamos que la solicitud porque X o Y razón, realmente no son amplios en esa razón. La idea es que nosotros podamos construir, obviamente, con el asegurado esa necesidad y si hay temas que tenga que mejorar, pues sea mucho más claro para él qué es lo que tiene que mejorar para poder acceder a la póliza y no simplemente recibir un no como respuesta. Y dos, dependiendo obviamente, como les contaba, del tipo de tamaño, el tipo de la necesidad y el tipo de cantidad de usuarios, ingresos, etcétera, que tenga el asegurado, se puede ofrecer servicios como análisis de vulnerabilidades, temas de pen testing que son, hagan de cuenta, de un ethical hacking, ¿sí? Es como tratar de hackearlo de forma controlada. Temas de charlas de capacitación de ciberseguridad para toda la organización y sobre todo que estos son temas, por ejemplo, que prácticas en las políticas de ciberseguridad se hacen de forma común y que sí o sí las organizaciones van a tener que hacerlo por lo menos una vez al año, dos veces al año. Y la idea es que pues estas prácticas, lo que ya sea el pen testing, el análisis de vulnerabilidad, los ejercicios de phishing, que efectivamente van a tener que hacer anualmente, pues reciban por lo menos uno de sus servicios de parte nuestra y ya pues obviamente van a recibir el beneficio por parte de la póliza. ¿Listo? Entonces eso creo que de pronto ya responde la pregunta un poco más amplia. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, no tenemos más preguntas. Listo. Bueno, ahora seguimos con la segunda cobertura, que es el tema de amparo de pérdidas propias. Este es el amparo que, si ustedes se dan cuenta, en el condicionado general está de primeras, ¿sí? Está como sección A y sección B. La sección A de amparo de pérdidas propias, ¿por qué la pusimos ahí, a pesar de ser una póliza de responsabilidad civil? Es más un tema comercial porque hoy en día las pólizas de cyber donde más han tenido afectación ha sido por este tipo, digamos que de pérdidas propias, más que por daños a terceros. En torno, digamos que a la sección de amparos de pérdidas propias que tenemos. Interrupción del negocio, que esto es el equivalente al lucro cesante en daños materiales, pero en cyber. Entonces es la pérdida de ingreso y los sobrecostos que genere la interrupción de la red que pueda llegar a tener un asegurado derivado del evento cibernético, el tema de la extracción de activos digitales, que esto es otra cosa que simplemente el resarcimiento o el reembolso básicamente de el restablecer claramente los activos digitales que ha perdido el asegurado. Esos activos digitales son archivos, pueden ser, digamos que información de bases de datos, todo el tema de registros que pueda tener fotográficos, en fin, por eso la definición es bien amplia en torno a activos digitales, ¿sí? Tenemos el tema de gastos de respuesta a incidente, que ya me voy a detener ahí un segundo. Y el tema de extorsión cibernética, que la extorsión cibernética va enmarcada en dos sentidos. Uno, evidentemente gestionar todo el tema de la liberación de la información y todo lo que vamos a necesitar como proveedores para liberar esa información. Y si es el caso, ya digamos que llegar al tema del pago de la extorsión que pues obviamente se esté gestionando. ¿Listo? Esta es una cobertura que en algunos ambientes se considera como una cobertura polémica porque claro, obviamente es pagar la extorsión y es de alguna otra manera motivar o incentivar ese tipo de actividades, ¿listo? Esto sí, obviamente lo dejamos como la cobertura simplemente enmarcada allí. El asegurado verá si quiere o no pagar la extorsión, perdón, ya queda obviamente a disposición si es que es absolutamente necesario o hay otro mecanismo para recuperar esa información que no sea necesariamente el pago de la extorsión. Entonces eso simplemente para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen preguntas. Listo. Y como les decía, el gasto de respuestas a incidentes digamos que de aquí se derivan todos estos gastos que ustedes ven de gestión de crisis. ¿Listo?
Entonces, nuevamente, a través de la línea, nuevamente van a recibir la asistencia, van a recibir la ayuda del asegurado frente a cómo manejar el evento cibernético, y aquí pueden haber varios gastos asociados obviamente al manejo del evento cibernético sin necesidad que haya una pérdida como tal, digamos que económica para el asegurado, ni que necesariamente medie un tema de una demanda o una reclamación de un tercero. ¿Listo? En este caso de los gastos de gestión de crisis, ¿qué tenemos? Tenemos gastos de respuesta ante fallas, es decir, todo lo que tengo que utilizar o contratar de proveedores para poder atender esa falla cibernética. ¿Listo? Ejemplo, por ejemplo, tengo que tener un servidor alterno para poder migrar mi operación o poder seguir operando a través de ese nuevo servidor. Temas de asistencia legal o gastos de defensa. Los gastos de defensa, pues obviamente asociados a la responsabilidad civil, pero también la asistencia legal en la medida en que yo pueda llegar a necesitar alguna firma de abogados para atender algún tipo de reclamación por un tema de violación de protección de datos. No necesariamente, nuevamente, tengo que tener la reclamación del tercero, sino yo ya sé que hubo un evento de ciberseguridad, yo quiero asesorarme jurídicamente a cómo debo actuar frente a ese evento cibernético por si puede llegar algún tipo de reclamación. ¿Listo? Gastos de comunicación de crisis, que esto es lo que ustedes ven de pronto en otras pólizas como notificación y monitoreo, y es contarle y decirle a mis clientes o a los clientes del asegurado que sufrió un evento cibernético y que se debe tomar obviamente las medidas necesarias para contener algún tipo de pérdida. Temas de gastos extraordinarios y operacionales, que esto es obviamente todo lo concerniente a temas gastos de reputacionales, todo lo que tiene que ver con el manejo de medios, todo lo que tiene que ver con, digamos que, por ejemplo, investigación forense para poder determinar qué fue lo que ocurrió, bajo qué circunstancias se presentaron, todo el tema, por ejemplo, de un backup o la generación de un backup para poder seguir operando, etcétera. Son como, digamos que, ese tipo de circunstancias a las que podemos vernos enfrentados. ¿Listo? No sé si hasta aquí tienen dudas, inquietudes. Por ahora no hay en el chat. Listo. Entonces, de forma general, como les cuento, este es el producto, ¿sí? Esta es la generalidad del estándar. Igual, siéntanse en la libertad de preguntar, de consultar. Hay muchos, digamos que en el mercado, que van a pedir algún tipo de cobertura adicional. Por ejemplo, a veces colocan de forma explícita el ciberterrorismo como una cobertura adicional, ¿sí? Aquí simplemente para que sepan, esto ya está cubierto porque evidentemente si es un evento de ciberterrorismo, nosotros no vamos a generar esa diferenciación en el manejo de la reclamación porque al final se trata de un evento cibernético, ¿sí? Entonces, esos son el tipo de cosas que ustedes pueden llegar a encontrar en el mercado. Temas de periodo de descubrimiento, periodo de continuidad, retroactividades. Si el cliente obviamente también ya tiene la póliza y quiere tener esa continuidad o mantener esa retroactividad que ya venía teniendo con la anterior aseguradora, también lo podemos concebir y lo podemos mantener, que pues, de alguna otra manera eso es lo habitual que uno puede llegar a encontrar. Hay temas, por ejemplo, de gastos de emergencia que a veces colocan los asegurados como un sublímite de gastos de emergencia para la atención inmediata. Porque eso, por ejemplo, los gastos de emergencia son las aseguradoras que normalmente no tienen un grupo de primera respuesta, entonces dejan que el asegurado actúe por su cuenta y después, pues obviamente nos avisan. Digamos que en cierto tipo de particularidades, como les digo, lo podemos revisar, pero justamente para eso está, digamos que el grupo de primera respuesta, que al final es lo que hace normalmente, se hace en alguna contención, en alguna, digamos que, evento que se pueda llegar a tener. ¿Qué otra cobertura? No sé, David. No tanto como las coberturas, sino de pronto aclarar las modalidades de coberturas, la diferenciación que hay entre los amparos de pérdidas propias y los amparos de pérdidas causadas a terceros. Listo. Entonces ahí para continuar con lo que acaba de mencionar David, efectivamente les voy a dar unas notas claves de lo que tenemos ahorita del seguro. Uno, hay una dualidad de cobertura, entonces esto pues obviamente es prácticamente por la naturaleza del seguro. Tenemos el amparo de pérdidas propias que funciona por ocurrencia y el amparo de pérdidas causadas a terceros que funciona por reclamación. ¿Listo? Entonces esa diferenciación se da es por las connotaciones que yo puedo llegar a tener y sobre todo que la pérdida de las pérdidas causadas a terceros no necesariamente pueden terminar en una reclamación inmediata durante la vigencia de la póliza, sino normalmente cuando hay un evento cibernético se saben es digamos que en el transcurso del tiempo cuando efectivamente se vaya a dar una pérdida.
Les pongo el caso de Keralty y menciono Keralty simplemente es porque fue un evento mediático y sobre todo que comprometió un tema de un derecho fundamental que fue el acceso a la salud. Entonces, hasta ahorita obviamente Keralty logró contener la situación, logró contener obviamente el evento, pero puede que haya algún tipo de base de datos que esté por ahí rondando con información de alguno de los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De pronto ahorita con el tema mediático no pase nada, pero al cabo de cierto tiempo puede llegar algún tercero y decir, oiga, es que a mí me afectaron, a mí me generaron algún tipo de perjuicio. ¿Por qué? Porque obviamente por el evento cibernético que usted sufrió, accedieron a mi información y lograron generar algún tipo de suplantación de identidad, algún tipo de extorsión, algún tipo de, qué sé yo, de un daño patrimonial y pues obviamente derivarse en una responsabilidad civil, ¿listo? Y por el otro lado de amparo de pérdidas propias, que al final obviamente cuando hay un evento cibernético son digamos que de forma inmediata que se vienen a afectar y que se vienen obviamente a tener en cuenta. Entonces por eso digamos que esa dualidad de cobertura que tenemos acá. Por el otro lado, la cobertura de la capacidad que hay ahorita desde la jefatura es de $2 millones, ¿sí? Eso es más o menos un rango de lo que hemos visto ahorita que en el mercado los asegurados están, digamos que excediendo. Entonces creemos que es un límite amplio para las necesidades hoy del mercado. No obstante, y eso sí, el mensaje es que de todas maneras, si ustedes tienen clientes corporativos, clientes con límites asegurados mucho más altos de los $2 millones, igual vamos a tener digamos que manejo especial de forma interna, porque pues nos necesitaremos a través de reaseguro complementario con el contrato facultativo, pero pues obviamente la idea no es desatender el requerimiento que ustedes puedan llegar a tener. ¿Listo? El tema de lo que decían por ahí de transacciones electrónicas o crimen por computador, lo que yo les decía, normalmente es una cobertura que está limitada al 10% del valor asegurado, ¿sí? Y solamente pues la idea es no otorgarle a una institución financiera que ya normalmente en su gran mayoría van a tener claramente el tema de infidelidad y riesgos financieros. ¿Listo? Y el tema de la exclusión de los actos de guerra, que eso pues obviamente es un tema generalizado en todas las pólizas y sobre todo por lo que pues evidentemente ahorita podemos llegar a estar percibiendo. ¿Listo? Hay una pregunta en el chat que decía que si Previsora apoyaría al asegurado para saber si debe o no pagar la extorsión. Sí, básicamente ahí la idea es que el mismo grupo de primera respuesta justamente ayuda y apoya a ese tipo, digamos que, de escenarios que se puedan llegar a presentar. Son como un control de riesgos que se da. ¿Por qué? Porque uno, pues evidentemente pasan varias circunstancias. Puede que se esté generando o se esté diciendo que hay una extorsión, ¿cierto? Que hay un secuestro de información, pero al final puede que se esté bloqueando y estemos hablando frente a un caso de simplemente que el atacante dice que tiene información cuando realmente no lo tiene. Entonces el grupo de Cyber Scout ayuda a identificar si efectivamente es cierto o no. Dos, dependiendo obviamente de las prácticas que se tenga y si definitivamente no hay un mecanismo de recuperación de la información y lo que tenía el asegurado, digamos que resguardado, no hay forma de recuperarlo, ahí digamos que se sugiere proceder con el pago. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces justamente se hace el pago y puede que no haya la liberación de la información o de los servidores. Eso es uno de los riesgos que se puede llegar a presentar. O dos, hay algún fenómeno que se está, digamos que ahorita presentando con mayor recurrencia, que es el tema del doble ransomware, y es, yo secuestro la información, pido rescate por la información, pero aparte de eso, cuando entrego la información o entrego las credenciales de los servidores, etcétera, después le digo, tiene que volverme a pagar si no quiere que publique la información. Entonces ya es, digamos que hay muchos escenarios en los cuales uno evita, digamos que este tipo de medidas es justamente porque ya se vuelve como una práctica en donde lo que se está es incentivando este tipo de actividades cuando no debería ser así. Pero sí, digamos que para responder a la pregunta, sí el grupo de ciberespecialistas ayuda, digamos que a evaluar y a identificar si es necesario o no pagar este tipo de extorsiones. Les recordamos acá hay un comentario sobre si se les enviaría la presentación. Igualmente, como dice la jefe Carol, la jefe de oficina de responsabilidad, se enviaría a través de las sucursales, igual que el checklist, que el formulario para solicitar.
También, si ustedes quieren, los invitamos a diligenciar el link de la encuesta que les estamos enviando sobre el evento y a los correos que queden registrados, ahí también se los podemos hacer llegar. Entonces, en este momento hay 13 personas registradas, sin embargo, tuvimos casi 130 asistentes, entonces les pedimos el favor que llenen la encuesta. Ahí también pueden plantear algunas inquietudes para identificar de pronto cuáles son las principales dudas, porque nosotros desde la Gerencia de Negocios Privados también haremos algún material que pueden seguir en nuestras redes sociales. Listo, perfecto. Seguimos con el tema de las exclusiones. Estas exclusiones muchas veces ustedes las van a ver de forma recurrente. De pronto va a hacer énfasis en alguna de ellas como para que lo tengan ahí presente. Entonces, aquí que tenemos, digamos que de exclusiones generales, es el tema de pérdidas de fondos, lo que yo les decía, las transferencias electrónicas, precisamente por eso, digamos que ya serían los casos particulares en donde definitivamente ya el cliente sea un tema de un deal breaker y necesite esa cobertura porque no tiene inclusive la póliza de IRF, se puede evaluar. Temas de desastres de la naturaleza, que pues obviamente es un tema que es ajeno al tema del ciberespacio. Temas de los daños materiales, que esto, como les decía, tiene también un manejo especial cuando el cliente así lo requiera, y sobre todo por el componente de análisis adicional que se requiere por fuera, digamos que del parámetro de riesgo cibernético. Tema de contaminación radiactiva, química, biológica, temas de fallas satelitales, eléctricas o mecánicas, siempre y cuando estas fallas no sean controladas por el asegurado. ¿Listo? Esto digamos que me quiero detener en esto es porque muchas veces cuando hay un evento cibernético, lo primero que se hace es, o a ver, no lo primero, pero normalmente algunas organizaciones tienen dentro de sus prácticas es apagar los servidores o desconectarlos para generar una segmentación. Entonces, si hay un equipo, un dispositivo o un servidor contagiado, pues no contagia a los demás equipos. Entonces, si hay que desconectarlo y hay que apagarlos, pues evidentemente ese tipo de circunstancias pueden generar algún tipo de daño, algún tipo, digamos que de pérdida de información y yo voy a requerir recuperar esa información. Pero fíjense que salió, ¿por qué? Porque se tuvo que desconectar automáticamente ese servidor para contener la emergencia. Entonces, en esos casos, sí está cubierto, listo, para que lo tengan ahí presente. Pero cuando son fallas ajenas al asegurado, entonces... Digamos que puede pasar, hay un arco voltaico y eso genera el daño en un servidor y ese servidor obviamente contenía información. Aquí pues obviamente dentro de la póliza de cyber no está cubierto porque al final fue un hecho ajeno a lo que el asegurado pudo haber controlado. ¿Listo? Eh, Aquí el tema del terrorismo es son los eventos, digamos que de terrorismo físico que se lleguen a presentar y que, pues, no sé, por ejemplo, hubo un atentado terrorista y eso generó un daño en unos servidores y yo perdí información que está en esos servidores, eso no es de cyber. Pero, por eso les decía, los eventos de ciberterrorismo sí son eventos, obviamente, que están cubiertos acá. Porque pues es una definición, digamos que diferente entre lo que estamos aquí conservando o evaluando. ¿Listo? Temas de, por ejemplo, recuperación ilegal de información. Obviamente, si el asegurado no está capturando la información bajo la ley de protección de datos, esto pues obviamente es un tema, digamos que, de exclusión. Temas de uso de programas ilegales o sin licencia, que pues no lo crean, pero hay organizaciones que aún de todas maneras utilizan programas que descargan de la web y eso pues obviamente genera muchas vulnerabilidades porque tiene mucha, perdón la expresión, mucha basura, digamos que de temas de virus, temas de pop-ups que salen obviamente en las páginas de internet, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas obviamente generan un grado de exposición bastante alto, ¿listo? Y el tema de guerra sublevación, que son obviamente exclusiones tradicionales que ustedes van a ver en cualquier tipo de póliza. No sé si hasta ahí tienen dudas, preguntas. Listo. Aquí simplemente quiero, obviamente esto va a estar en la presentación que se les va a compartir, pero sí quería obviamente hacer cuál es la diferenciación entre la póliza de crimen por computador o la que conocemos como infidelidad de riesgos financieros que tiene el anexo de crimen por computador y lo que cubre la póliza de cyber. ¿Listo? Aquí hay un tema muy importante y que yo creo que con esto podemos hacer esa diferenciación. Cyber es para proteger los datos de la organización, ¿listo? Y Computer Crime o crimen por computador es para cubrir obviamente el nivel patrimonial de la organización, ¿listo? Entonces, en una póliza de cyber, uno que va a tener cubierto, tema de gastos de gestión de filtración de datos, gastos de defensa y responsabilidad legal, investigación regulatoria, pérdida de beneficios por interrupción de la red,
pérdida de activos de información debido a fallas de seguridad y el tema de extorsión cibernética, que eso obviamente es lo que es de alguna otra manera la base de la póliza de cyber. Eso ustedes no lo van a encontrar en crimen por computadora. Hay una condición y esa es la cobertura que ha generado mucha confusión a nivel de mercado frente a qué cubre una póliza y qué cubre la otra y por qué algunos clientes ni siquiera toman la póliza de cyber porque ya se creen cubiertos con el anexo de crimen por computador. Es el tema de transferencia fraudulenta de fondos en donde hay un traslape de condiciones. Por eso es siempre, digamos que importante no concebirlo entre la póliza de cyber para generar esa diferenciación y que eso pues obviamente está dentro del ámbito de crimen por computador. ¿Listo? Aquí obviamente dentro del crimen por computador está el tema de ingeniería social, conducente a la pérdida de recursos, tema de robo de empleados, tema de falsificación, que eso sí no está obviamente cubierto bajo la póliza de cyber. ¿Listo? Entonces eso para que tengan como mayor claridad ese elemento. Aquí yo les voy a dejar, por el tema de tiempo no se los voy a leer, pero aquí les dejo un ejemplo de cómo pueden haber dos siniestros, ¿sí? Diferenciados de uno de crimen por computador versus un siniestro de cyber, pero pues para que lo tengamos en cuenta y podamos obviamente generar esa diferenciación y sobre todo al cliente que ya tiene una póliza de IRF, pues hacerle saber que hay un riesgo adicional asociado que no va a estar cubierto obviamente por esa póliza de crimen por computador. ¿Listo? No sé si hasta aquí tienen dudas, inquietudes. Listo. Proceso de suscripción tradicional, igual obviamente lo que ahorita conversaban mis compañeros, básicamente nosotros vamos a recibir cualquier tipo de formulario del mercado, ¿sí? Que eso es obviamente creo que también una ventaja que ustedes van a ver a nivel competitivo y es porque normalmente la gran mayoría de aseguradoras son un poco, llamémoslo, celosas con esa forma de suscripción y siempre van a exigir el formulario de parte, digamos que de ellos o en su papelería. Entonces, a veces se generan reprocesos porque el intermediario, el asegurado, tiene que volver a trasladar la misma información que ya había diligenciado de un formulario a otro solamente para acceder a una alternativa de cotización. ¿Listo? Nosotros podemos trabajar con cualquier formulario. Al final, casi que lo que hemos estudiado es que hay un estándar mínimo de preguntas que siempre obviamente van a estar allí repositadas. Si hay obviamente preguntas adicionales que de pronto el formulario no nos den, digamos que luces sobre algún tipo de actividad particular, algún tipo, digamos que de datos particulares, pues se hará, digamos, que el alcance y se harán las preguntas adicionales, pero pues no se exigirá, digamos, que ese formulario complementario. ¿Listo? Entonces eso como para que lo tengan ahí presente, vamos a trabajar con cualquier formulario. Normalmente, para que se hagan una idea, qué es la suscripción tradicional y qué es lo que normalmente en el formulario va a tener y por qué pedimos esa información. ¿Listo? El nivel de ingresos, uno, para establecer obviamente qué tan grande es la organización, ¿cierto? Y qué tanto presupuesto puede obviamente devengar en términos obviamente del área de tecnología, qué tanto le está gastando recursos al área de tecnología y sobre todo por lo que yo les decía, de la cobertura de pérdida, de interrupción de la red, pues evidentemente por aquí vamos a tener uno de los indicadores para saber cuánto es que está perdiendo, no sé, por hora en caso tal de que esté generando algún tipo de pérdida. Dos, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? También las pretensiones de las reclamaciones van en función del nivel de ingresos del asegurado, entonces por eso obviamente se pide ese nivel de ingresos. ¿Listo? El tema de firewalls y antivirus, que esto es como un detector de humo, el extintor, son como lo mínimo que sí debería tener. Número de usuarios, ¿por qué? Una cosa es el número de empleados, ¿cierto? Que pueda tener una organización, pero el número de usuarios, es decir, es cuántas personas están conectadas a la red y sobre todo que cada una de esas personas puede llegar a generar que algún tipo de vulneración o pueden ser concebidas como una fuente de riesgo. ¿Listo? Entonces, por eso es importante saber cuántos usuarios están conectados. ¿Listo? Número de datos y transacciones que procesa, porque obviamente de ahí va a depender el tamaño de la organización en términos de información que está trabajando y qué tan apetecida puede ser para un ciberdelincuente. Tipos de servidores y manejos de los mismos, descripción de la política de ciberseguridad, en la medida en que tenga una política de ciberseguridad, ya eso significa y da luces de que hay una entidad que es consciente de su riesgo de ciberseguridad y que pues obviamente debe tener medidas para pues obviamente atender este tipo de eventos, ¿listo? Los software que utilizan, ¿por qué? Porque muchas veces hay cierto tipo de software que pueden generar algún tipo de vulnerabilidad. Por ejemplo, Microsoft Server o SolarWinds han sido organizaciones que han sufrido eventos de ciberseguridad y pueden generar, digamos que un efecto, llamémoslo así, epidémico en torno a que puede afectar a todos los usuarios que compran ese software algún tipo de vulnerabilidad. ¿Listo?
descripción de los incidentes que se han tenido en el pasado y de los siniestros y cómo ha mejorado obviamente esas prácticas de ciberseguridad. Y esto es una pregunta clave e importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa en otras pólizas, en donde cuando hay un evento, por ejemplo en automóviles, ocurre un accidente o un hurto, la probabilidad de que se repita ese evento pues disminuye, ¿cierto? Porque ya ocurrió una vez. En cyber, la probabilidad de que ocurra un evento cibernético es del 25%, ¿listo? Pero si una persona, una organización, perdón, ya fue hackeada, la probabilidad de que vuelva a ser hackeada en vez de disminuir aumenta, es decir, sube el 65%. Entonces, eso pues, obviamente ya nos da las luces de que esa organización está en el foco de los ciberdelincuentes, está siendo, digamos, que identificada, ya se pudo lograr penetrar una vez, entonces puede que la segunda vez no sea tan difícil, ya se tiene más o menos mapeada la infraestructura tecnológica de la organización, entonces por eso es que es clave saber si ya ha sido vulnerada en el pasado o no. Y el tema de montos de ventas por Internet y vía web para saber cuál es su grado de dependencia con el tema de transacciones electrónicas en línea y qué tan, digamos que alto grado es de dependiente de su página web. ¿Listo? Hasta aquí preguntas, dudas, inquietudes. Nos dicen que una vez recibida la información, ¿en cuánto tiempo tendríamos términos de cotización? Bueno, para responder esa pregunta, más o menos nosotros tenemos una experiencia de entregar respuestas entre 3 y 5 días hábiles. Todo depende, pues, de, digamos, la facilidad de la información, la claridad de la información que nos envíen y también, pues, del estado de riesgo de cada una de las empresas. Pero más o menos estamos manejando esos tiempos. No tenemos más preguntas en el chat. Listo, perfecto. También hay veces para cierto tipo de industrias que se piden el formulario ransomware obligatorio, que algunas pues solamente la piden justamente por esa cobertura de extorsión cibernética que podemos llegar a tener. Temas en algunos casos obligatorio para instituciones financieras de la autenticación multifactor, porque esto es como esas garantías mínimas que vamos a llegar a tener. Tema del training a los empleados del asegurado, test de penetración y segmentación, test de backups y protección de los backups que estén offline y offsite, que eso es, digamos que importante, encriptación de ciertos datos que son nuevamente muy álgidos para la organización y plan de recuperación de desastres, plan de respuesta a incidentes y plan de continuidad del negocio, que eso lo que nos hace es entrever que el asegurado efectivamente sabe cómo actuar frente a un evento cibernético y como que no se va a quedar congelado evidenciando qué es lo que está pasando o simplemente apagando el computador, ¿listo? Entonces eso pues obviamente para que lo tengan ahí muy presente. Como les contaba, la idea es que nosotros estamos ofreciendo más que un seguro, un servicio, ¿sí? Entonces, estamos generando, obviamente, dentro de la etapa de cotización, este tipo de herramientas que ayudan claramente a identificar esas posturas de ciberseguridad del asegurado, saber, obviamente, qué tan en línea está expuesto, y eso, pues, obviamente, es muy importante para que lo tengan ahí en cuenta, porque es parte de los servicios que, como les contaba y les resumí ahorita, estamos otorgando, ¿listo? Un poco, pues, obviamente de cifras de mercado de lo que estos están desactualizadas, están a 2021. Ya Oriente Previsor ahorita está en una posición, digamos que de crecimiento importante en volumen de primas. Simplemente es como un rango de referencia para que lo tengan, pues obviamente demarcado, pero pues la idea es claramente llegar a esos volúmenes que ustedes están viendo ahí reflejados. ¿Listo? Em, Top 10 de los incidentes cibernéticos más grandes a nivel mundial y uno pues obviamente puede verlos aislados y puede verlos obviamente en otros territorios, pero ya por ejemplo ocurrió uno en donde fue el de Costa Rica, que fue un estado de emergencia nacional en donde hubo una parada completa de todo el estado, ¿sí? Y fue un ransomware que costó casi que 10 millones de dólares la atención obviamente de ese ransomware. Entonces fíjense claramente las dificultades que esto puede llegar a tener y que pues podemos estar obviamente bien cercanos frente a esa amenaza. ¿Listo? El otro tema es el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que ya hay una nueva generación de amenazas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a través del chat GPT ya se están creando códigos maliciosos que permiten, obviamente, explotar cierto tipo de vulnerabilidades y atacar de forma, pues, obviamente, controlada a través, de alguna otra manera, de herramientas como el tema de la inteligencia artificial, que eso generan, obviamente, otro grado de exposición. ¿Listo?
Esto pues solamente de las reclamaciones y de los costos de ciberseguridad que se han tenido afectación a la póliza, en su gran mayoría casi que se han ido todos al tema del manejo de la crisis, de los gastos de gestión de crisis y en menor medida pues temas de multas regulatorias, sanciones, gastos de defensa o inclusive pues obviamente las mismas responsabilidad civil que podemos llegar a tener. ¿Listo? Entonces, eso para hacerles énfasis de lo que les decía ahorita de la sección 2 de pérdidas propias, que por eso obviamente es la claridad de la cobertura, ¿vale? Em, Aquí hay unos ejemplos de unas reclamaciones de un call center, de un proveedor de servicios de tecnología, en donde han habido siniestros que ya han sido, pues, obviamente pagados y que han tenido alguna afectación en mayor o menor medida, claramente a la póliza. ¿Listo? Aquí en la presentación les voy a dejar, obviamente, también lo que hablamos de las compañías de tecnología que muchas veces a veces necesitan, aparte de la póliza de responsabilidad civil, es una póliza de errores o omisiones por servicios tecnológicos e Internet. Entonces, son, digamos que las coberturas complementarias a la de cyber, que al final obviamente realmente recaen en lo que el asegurado de esta compañía de tecnología efectivamente va a llegar a necesitar. ¿Listo? Entonces, eso como para que se hagan una idea de lo que podemos llegar a encontrar en el mercado. ¿Listo? Y ya para finalizar y cerrar esta charla, pues solamente los futuros de los riesgos cibernéticos que podemos concluir. Uno, que los ataques cibernéticos siguen aumentando pues, exponencialmente a lo largo de todos de los sectores, ¿listo? Las regulaciones frente a la obligatoriedad de notificar un evento cibernético comienzan a ser adoptadas a lo largo del mundo y lo que yo les decía, se vienen actualizando las leyes de protección de datos y eso pues en algún momento nos va a tocar a nosotros. La cobertura pues obviamente está evolucionando con obviamente temas mucho más específicos. Claramente desde Previsora vamos a comenzar a trabajar en seguir complementando el producto en la medida del crecimiento y de las necesidades que vayamos identificando. Y eso es un punto, digamos que adicional importante a mencionarles. ¿Listo? Las pérdidas, obviamente, a organizaciones gigantes con presupuestos robustos en tecnología hacen que evidentemente identifiquemos que pues cualquier organización está sujeta a algún tipo de evento cibernético y eso es lo que tenemos que hacerle énfasis a nuestros asegurados. Y pues nada, cada vez hay soluciones más innovadoras y como les comento, la idea es cómo seguir trabajando en torno a ello. ¿Listo? Parte de los proveedores con los que trabajamos para la atención de este tipo de emergencias. Y aquí pues solamente una frase para que la tengan en cuenta y es, las contraseñas son como la ropa interior, uno no debe dejar que la gente la mire, cambiarlas frecuentemente y pues uno no debe compartirla con extraños. ¿Listo? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? No sé si tienen preguntas hasta acá, dudas, inquietudes. Hay una pregunta en el chat, dice que en Colombia, ¿cuál ha sido el siniestro más grande y si han tenido seguro en ese momento? Bueno, determinar cuál ha sido el siniestro más grande es difícil, sobre todo porque hay muchas organizaciones que lo hacen público y otras que no, ¿sí? Tenemos conocimiento de una que ha tenido, digamos que un gasto importante en todo el tema de remediación y de mejora, obviamente, de todas sus prácticas y ha tenido que tener inversiones en temas de ciberseguridad y ha costado alrededor de 15.000 millones de pesos, ¿sí? No tenía seguro, entonces, evidentemente, todo salió de su patrimonio, ¿listo? Y a nivel de seguro, o sea, de entidades que han tenido siniestros, digamos que teniendo seguro, más o menos lo que hemos logrado identificar es cerca de 2 siniestros en donde en promedio han costado 2.500 millones de pesos cada uno. Bueno, perfecto. Hay otra que dice que no entendieron muy bien la cobertura de E&O. E&O para call center se otorga como un amparo adicional a la póliza de cyber o es un producto aparte. Listo, la de errores y omisiones, igual aquí les van a quedar en la presentación, simplemente es una póliza que va básicamente a amparar los errores y omisiones en la prestación de servicios de tecnología e Internet, ¿sí? Aplica para medios electrónicos, fallas de seguridad de la red, privacidad, fuga de datos y servicios profesionales. Entonces, esta póliza va a enmarcar, nuevamente es un producto aparte, ¿sí? Y esta es una póliza que básicamente va enfocada en que en todo el tema de los errores profesionales, ¿sí? Que pueda llegar a tener una compañía de tecnología en el suministro, obviamente, de estos servicios que ustedes ven acá, outsourcing de sistemas de información, diseño y programación, alojamiento web, etcétera.
Y por eso les hacía la aclaración que es un producto independiente y que muchas veces las compañías de tecnología vienen buscando cyber, pero realmente lo que requerirían es esto. ¿Por qué? Porque puede haber una interrupción de la red de su contratante, ¿sí? Y puede que no sea por un evento cibernético, sino que derivado de un error profesional o un error de programación por parte de la compañía de tecnología. ¿Listo? Bueno, creo que no tenemos en este momento más preguntas en el chat. Si alguno de pronto se le dificulta escribir en el chat o quiere hablar, por favor levante la mano y le vamos habilitando los micrófonos. Si de pronto quieren participar verbalmente. Bueno, mientras tanto voy agradeciendo bueno, acá ya tenemos otro comentario. Bueno, nos dicen que muy buena presentación. Pues la verdad, nos ha gustado mucho la inquietud que ha generado este seguro. Seguramente vamos a tener muchísima acogida, nos están haciendo muchas preguntas, han participado bastante. Es un tema bastante especializado que sabemos que viene a llenar todas estas necesidades de retos, de amenazas que tenemos hoy día debido a toda digamos que riesgos asociados a la virtualidad, a todo el tema digital, que ya hemos visto que ha pasado, como mencionaba David, en muchos casos ya está pasando. Entonces les agradecemos a todos muchísimo la asistencia. Igualmente, como les decía, nosotros estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y ahora también estamos en TikTok. Entonces, con base en esta información, eh, como les decía, para el tema de la información a remitirles, a través de las sucursales, pues se va a poder acceder a esta presentación, al formulario, al checklist. Igualmente los que nos diligencien la encuesta que está también en el chat, pues se las enviaremos la presentación en cuanto la tengamos. Les agradecemos pues muchísimo de verdad las inquietudes que ustedes nos plantearon. Esto ayuda pues a clarificar este tema tan especializado. Como mencionábamos, esto más que una póliza es un servicio que viene a cubrir todas estas necesidades. Giovanni. Bueno, ya para despedirnos es agradecer la asistencia. Un gran grupo de personas estuvieron muy presentes en este webinar e invitarlos lógicamente a hacer uso de esta póliza que es de una vital importancia para nuestro mercado asegurador. Sin más, pues por parte de la gerencia de negocios privados de la Previsora y de la gerencia de producto de Previsora les damos un feliz día. Gracias por la participación. No duden en contactarse con nosotros por todos los medios que Viviana nos comentaba y por el chat telefónico, chat, teléfono, por donde lo vean mucho más fácil. Estamos para servirles. Les deseamos un feliz día y que estén muy bien. Hasta luego, gracias.